Esta semana voy a dar una tarea a entregarla. Profe, una consulta. Sí, adelante. Antes de que usted en la clase 2, cuando subió el PPT, había un ejercicio sin resolver. No sé si lo podría dar ahora para los que lo pudieron hacer, ver si lo tenemos correcto. Sí, por supuesto, sería lo ideal. Siempre hay que verificar si está bien lo que están haciendo, así que lo vamos a hacer al comenzar la clase. Ya, bueno, ahí voy a dar una tarea de los temas que vamos a ver hoy y el tema que vimos la clase pasada. Y tal vez la primera un poco también. Sí, esos temas no se van a evaluar en el control, por lo tanto los quiero evaluar de esa manera, mediante una tarea. Ya, y en cuanto a la fecha de la primera evaluación o control, como le estoy llamando, va a ser a vuelta de la semana, va a ser la primera semana a vuelta de la semana libre, la semana sin actividades académicas. Ya, y bueno, este viernes va a ser feriado, o sea, bueno, es feriado, no hay clase, así que lamentablemente nos vamos a perder la ayudantía. Al ayudante le envié un correo diciendo que si quieren pueden cambiar el horario de ayudantía, no sé si les acomoda el viernes a las 8 de la 8:30, no sé qué hora es, 8:20 creo. Así que ahí para que después conversen con él, ¿sí? Y aparte del mismo día de la clase, eso. Ya, ¿alguna otra duda antes de pasar al ejercicio que quedó de la semana pasada? Sí, profe. Profe, Sí, te escucho. disculpe, ¿dónde va a subir como los blogs de notas que va haciendo? Ya están subidos, están en la... donde mismo están los videos. ¿Sí? Pongo el video y abajo... Lo sube, sí, en la videoconferencia, ahí los tiene. Claro, Junto de a con el poquito voy a video ir armando todo. y lo Está va en subiendo. las... Exactamente como dice el compañero Víctor, está en la sección de videoconferencia. Estoy poniendo el video como siempre ha sido y abajo el un PDF que se genera. Ya, profe, que recién estaba revisando, no los vi. Ah, ya. Ahí están subidos, deberían poder verlo. Bueno, alguien me comentó, no recuerdo quién, Cristóbal Cabrera me comentó que no podía ver los videos, voy a ver si puedo solucionar ese tema. Yo tampoco puedo, profe, eso mismo le Ya, decía. ya, entonces voy a hablar porque parece que es un problema de varios, así que voy a solucionar ese problema para que no se Sí, preocupen. decía algo de que usted Profe, había agotado como su tiempo de compartir, algo así. Eso dice en la plataforma en realidad. Ya, voy a informar ahí a los técnicos del sistema para que lo sí, hagan. hola, Sí, profe, hola. que yo soy nueva, o sea, esta es mi primera clase y traté de ver los videos y no podía verlo, entonces en realidad estoy como muy atrasada porque traté de ver la materia y todo eso, pero igual no entendía con los videos, Ya, por eso le decía. sí, eso lo voy a solucionar ahora. En realidad las clases que hemos visto son todas como un poco separadas, no están muy relacionadas, así que no se preocupen, vamos a ver un tema totalmente, o sea, no totalmente diferente, pero no está tan relacionado, así que, pero eso lo vamos a solucionar lo más brevemente posible. Ya, entonces vamos a la clase pasada entonces. Ya esa era la clase de hoy, pero nos vamos a devolver al ejercicio de la clase pasada. No, déjame ver. Aquí. CM, ahí. Ah, el último ejercicio será. Con el ejercicio que se refería a este. No, profe, al de arriba. Ah, el de arriba. Ah, ya. Ya lo vamos a revisar. Sí, verdad, se me había olvidado. Ya, bueno. Ya pedimos calcular las curvas de nivel.
¿sí? Ya, entonces lo que teníamos que hacer para calcular las curvas de nivel, aquí pedíamos para C igual 1, 2 y 3. Ya, entonces voy a tratar de explicar lo más posible para los que no han podido asistir a las clases anteriores. Entonces tengo una función de dos variables de este estilo, ¿sí? Antes teníamos funciones de una sola variable, por ejemplo x, y, t, lo que sea. Profe, disculpe, está compartiendo pantalla que no me aparece nada. Ah, Me estoy como conectando. no se ha conectado todavía, déjeme revisar. Gracias por avisar. Yo sí estoy viendo la pantalla, profe. Ah, ya, ahí lo dejé de compartir, lo voy a compartir de nuevo. Y ahí estoy compartiendo no, deberían poder ver la pantalla. Y ahí tengo una función de dos variables, ¿sí? Que significa, por ejemplo, estoy evaluando en puntos del, pueden pensarlo como evaluar en puntos del plano, ¿cierto? El x, la coordenada, la primera coordenada, la y la segunda coordenada. Si evalúo en 1,3, por ejemplo, eso de ahí da 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, da raíz de 10, por dar un ejemplo. Entonces estamos viendo funciones que van de del plano a lo real. Ya, ese tipo de funciones estamos estudiando. Ya, y esto, bueno, va a tener una cierta gráfica. Y queremos calcular sus curvas de nivel. Ya, las curvas de nivel eran igualar la función a una constante. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función, la fórmula de la función es raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora uno lo que puede hacer, así tal como está, a uno no le viene nada a la mente. O sea, no existen figuras que tengan esta fórmula, pero si elevo al cuadrado, me queda esto. ¿Qué es lo que es esa figura de ahí? ¿Qué representa? ¿Cuáles son los x, y que cumplen esto? Son los puntos que viven en una circunferencia de radio c. Ahí tienen que recordar esa fórmula. ¿Sí? Esa era la fórmula de una circunferencia de radio c. Obviamente se ocupa otra letra, la r, pero... Ya, entonces, ¿qué es lo que sería? Aquí nos piden ocupar el 3C, ¿sí? Porque uno podría escoger los que se le ocurra, pero si nos dan los valores de las curvas de nivel, queremos ver las curvas de nivel 1, 2 y 3. Entonces, simplemente reemplazar los valores de C. Cuando C vale 1, aquí reemplazo el C por 1, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o si quieren 1 al cuadrado. Ahora con C igual 2, ¿qué fórmula aparece? Queda esta otra fórmula que representa una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Y para C igual a 3, tengo una circunferencia de radio 3 centrada en el origen. Ya, vamos a graficar esas tres circunferencias. Ya, bueno, voy a graficar primero la figura. ¿Sí? Para recordar lo que estábamos viendo la vez pasada. Entonces ahí me metí a la página de gráfica en 3D. ¿Sí? Ahí pueden ver la dirección. Ya, la fórmula de función era f de x, y igual a algo. En vez de f de x, y uno puede poner z. Después viene raíz de x cuadrado más y al cuadrado.
hexagonal. Cuadrado más i al cuadrado. Ya, esa es la figura que estamos tratando ahora. Y la que habíamos visto antes era sin la raíz, era un poco diferente. Es más ovalada. Sería como, al parecer es un cono, y esto es un paraboloide, se le llama. ¿Sí? En rosado está el paraboloide. ¿Sí? Ya, borro el paraboloide, una especie de cono infinito, esto sigue. Ahí se corta porque obviamente tiene que mostrar parte nomás. Y el otro, esta figura de acá, es más curvo, digamos. Ya, entonces nos pedían comparar las curvas de nivel de ambos, así que recuerden que las curvas de nivel era intersectar con z igual a, por ejemplo, z igual a 1. Comparemos las curvas de nivel. La curva de nivel para la que nos piden es una circunferencia de radio 1, no sé si alcanzan a ver. Y la otra curva de nivel es lo mismo. Sí, ahí donde se corta es la curva de nivel. Circunferencia de radio 1. Y ahí no se notan cambios, pero ahora probemos con otro plano, el plano z igual a 2. Esto es como tomar la constante igual a 2. Ahí está el nuevo plano, z igual a 2, está un poquito más arriba. Veamos, aquí ya vimos que lo que pasaba con la otra figura, del paraboloide. Esa tenía una circunferencia de radio raíz de 2, eso es 1,4 y algo. Pero si se lo examino a la otra, me da una circunferencia de radio 2. O sea, más grande en este caso. Si el otro era radio raíz de 2, este es radio 2. Hagamos lo mismo con el 3. Para la figura que estamos viendo, la del ejercicio, tiene una circunferencia de radio 3. Si yo le pego el corte ahí a una altura 3, tengo radio 3. Pero con la figura anterior voy a tener radio raíz de 3. ¿Sí? No me sé el valor exacto, pero es un número entre 1 y 2. ¿Sí? Ese valor de ahí. Es un poquito más de 1,5. 1,6 algo de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, y voy a dibujar ahora la curva de nivel que nos dieron. Que son esas tres que están ahí. Que son círculos, los mismos círculos que estamos viendo desde arriba. Ya por eso se dibujan en la herramienta gráfica para el plano. Esta para el plano. ¿Sí? La otra está en 3 dimensiones. Esta es para el plano. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Después teníamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado, o sea 4. Y la otra que nos pedían era reemplazar el c por 3. Y ahí están las curvas de nivel para esos tres valores. Ya, y aquí estaba la curva de nivel de esta figura, sin la raíz. Entonces son parecidas. Solo que son más grandes las del anterior. ¿Sí? O sea, la figura está subiendo más rápido, digamos. ¿Sí? Entonces son bastante similares, solo que están más. El círculo crece más rápido para los valores de C. ¿Sí? Recuerden que
la vez pasada vimos que aquí los radios eran 1, raíz de 2, raíz de 3. ¿Sí? Pero ahora que le agregamos la raíz, eso se modificó y los radios nos dieron 1, 2 y 3. O sea, simplemente siguen siendo circunferencia, pero crecen más rápido. En una son raíz de C, digamos, y en la otra son el radio es C. Sí, esa era la comparación entre las dos. Ambas son circunferencias, pero en una crece más rápido que en la otra. Sí, ¿quedó duda de esto? Eso era entonces el ejercicio que se pedía. No, profe, todo bien, gracias. Ya, me alegro. Ya, entonces ahí, bueno, ahí voy a hacer una tarea de esto y traten de usar también en los programas para poder comparar si está bien lo que están haciendo. Ya, entonces estábamos en... Ya está la nueva materia entonces. Ya, entonces ahora vamos a ver límite y continuidad de funciones de dos variables. Se va a extender todo lo que sabían antes, no sé, los conceptos de derivada, integral. Se van a extender a varias variables, o a vectores también. En este caso a funciones de varias variables, eso es lo que estamos estudiando ahora. Ya, entonces ahora nos vamos a formar una idea de cómo calcular límites, aunque como siempre van a tener también los programas. También vamos a ver cómo usar los programas. Ya, entonces veamos la idea del concepto de límite. Vamos a ver la definición formal porque no es necesario. Me interesa saber calcular algunos límites y tener la idea de qué significa. Entonces tenemos una función que va del plano a R, como de los ejemplos anteriores. Entonces recordemos un poco lo que se vio en cálculo de una variable. El último cálculo que vieron, diferencial integral que le llaman. En cálculo de una variable, el límite de f de x, cuando x tiende a un punto A, cuando existe cuando existen los límites laterales, ¿cierto? El límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y coinciden, ¿sí? Esa es la definición de límite. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Sí, solo sí o equivalentemente, cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, y por lo tanto existen, ¿sí? Tienen que existir y ser iguales. Y son iguales a L. En ese caso, cuando los límites son iguales y existen, el límite va a ser ese valor, en este caso L. Ya, bueno, ¿y qué pasaba en cálculo? O sea, en cálculo de una variable, como yo me acercaba a A, tenía dos posibilidades solamente. ¿Sí? Aquí podía estar o no estar el A, recuerden que el límite no... La función no tiene que estar necesariamente definida en el punto. Entonces uno se acercaba a A por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Ahora la cosa se va a complicar mucho más porque podemos acercarnos por... Estamos trabajando ahora con funciones definidas en el plano. Esto era funciones definidas en la recta, o sea, los reales. Ahora cuando estamos trabajando en dos coordenadas, significa que estamos trabajando en el plano. ¿Y cómo vamos a hacer? Como a un punto del plano de muchas maneras. ¿Sí? Entonces uno veía aquí en la recta, uno se acercaba por la derecha y por la izquierda y los valores de la función se iban acercando a cierto L. Pero ahora en el caso de dos variables, existen infinitos caminos para aproximarnos a un punto A, B. Entonces iba a ser más complicado calcular los límites. Supongamos es el punto A, B,
ese que está ahí, ese círculo. Entonces hay varias maneras de acercarme al... Ahí tenemos 4 especies de trayectoria. La trayectoria azul, la verde, esa roja, que es como una especie de parábola invertida, esa amarilla. Hay 4 caminos ahí, pero son infinitos. Si cualquier camino que se les ocurra dibujar va a ser un posible camino. Ya, entonces, cuando el límite va a existir, cuando yo sin importar por qué camino yo me aproxime, la función me arroja un valor específico. Ya, eso no va a ser tan fácil de calcular, ¿cierto? Pero van a haber algunos límites que van a ser fáciles de calcular, como vamos a ver ahora. Primero que nada, lo más fácil va a ser ver cuándo no existe el límite. ¿Sí? Cuando no existe el límite, para eso necesitamos el siguiente teorema. No, bueno, no voy a hablar de eso todavía, pero se los comento ahora. ¿Cuándo no va a existir el límite? Cuando yo me vaya, no sé, pues si me voy por un camino, supongamos me voy por el camino verde, y el límite me dio 5. Ahora si me voy por el camino rojo, acercándome al punto AB, y la función me arroja otro valor, 7 por ejemplo, no existe el límite. Al igual que en el caso de una variable, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, me tiene que dar el mismo límite. ¿Sí? Si el límite existe, es único, no hay 2 límites. Entonces, esa va a ser una estrategia. Ya vamos a ver cómo acercarnos por 2 caminos distintos. Sí, pero por ahora solamente comprendamos la idea. ¿Cierto? Hasta el momento es solamente una idea. Ahora, ¿qué pasaba en las funciones reales? Al igual que en el caso de las funciones en una variable, cuando es posible evaluar la función directamente en A, B, vamos a obtener el límite. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros calculamos, no sé, el límite de x tiende a 5 de x más 1 partido por x más 2, por decir algo, en caso de que uno pudiera llegar y evaluar la función, así se calcula el límite simplemente. ¿Sí? Cuando no hay indeterminaciones, no hay que hacer ninguna especie de factorización o algo así. Yo evalúo directamente, si aquí reemplazo el x por un 5, me queda 6 arriba, ¿cierto? 5 más 1, me queda 5 más 1, partido por 5 más 2. Y eso es 6 séptimos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar aquí, solo que en 2 variables. Entonces, cuando es posible evaluar la función directamente en A, B, obtenemos el límite. Entonces, aquí nos piden calcular el límite de esta función de 2 variables. ¿Qué ¿Sí? dice ahí, Depende. profe? ¿Dónde? Después de la coma dice, al igual que en el caso de funciones en una variable, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo? Ah, ya, gracias. Cuando es posible evaluar la función directamente en A, B, esa evaluación nos da el límite. Claro, entonces aquí, bueno, esto es una fracción, entonces lo único que hay que fijarse es que en la parte de abajo no se nos indefina. Entonces reemplazamos la parte de abajo a ver qué es lo que nos da. El x lo reemplazo en 1 y el y por un 0, ¿cierto? El x como ahí tiende a 1,0, lo que quiere decir que el x va a 1 y el y lo puedo reemplazar por un 0. Ya, tengo eso. No se me indefinió abajo, por lo tanto voy a poder calcular el límite por simple evaluación. Entonces aquí tengo 2 por 1 al cuadrado más 1 por 0. Bueno, y eso da 2 tercios. Sí, eso es 0 y 0.
Ya será como ejemplo nomás, pero lo voy a dejar ahí. Ya, todos esos casos son sencillos. El límite se calcula directamente. Entonces veamos ahora, bueno, ahí vimos un ejemplo sencillo donde existe el límite. Ahora vamos a ver eso de que les hablaba de los caminos, que si me voy por un distinto camino, si encuentro dos caminos donde los límites son distintos, entonces el límite no existe. Ya está el teorema entonces, el límite, en caso de existir, es único. ¿Sí? Si el límite existe, es único, no hay dos límites. Ya, entonces nos piden determinar si existe este límite de acá. Entonces, el límite de... Pero viéndolo al ojo, yo creo que no existe. Claro, no va a existir. Primero que todo porque todo da cero y segundo porque en el denominador no puede haber un cero de una fracción, si no me equivoco. O sea, sí, pero eso no es suficiente justificación. Vamos a ver por qué. Ah, Claro, aquí queda algo indeterminado, pero eso también pasaba en el caso de los reales, por ejemplo. No sé, por decir algo, seno de x partido de x cuando x tiende a 0. Si yo evalúo acá, directamente da 0 partido en 0. Y esos eran los límites que podían existir. ¿Sí? Cuando pasaba eso, se aplicaba L'Hopital para verificar si existía el límite. ¿Sí? Entonces aquí era, aplico L'Hopital y da, derivo arriba. Bueno, esto va a ser igual al límite de x tiende a 0 de la derivada de seno partido la derivada de x. Aquí queda 1. La derivada de seno es coseno. Ya, y ahora sí puedo evaluar sin problema, no se me indefine nada. Abajo queda 1 y arriba queda coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces no es suficiente que se indefina abajo. Si arriba me hubiera dado 8, por ejemplo, el límite no existe, porque 8 partido en 0 no existe. Pero cuando hablamos del límite y hay un 0 partido en 0, podría existir. En este caso no va a existir, profe, pero ¿puedo podría. repetir que no entendí? Sí, ya, lo que pasa es que haya un 0 arriba y un 0 abajo no es suficiente para decir que no existe el límite. Bueno, y como ejemplo puse lo que ya conocen de cálculo diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí da 0 partido en 0, pero el límite existe aún así. O también había casos donde uno factorizaba y eliminaba lo que causaba problemas. Profe, ¿Sí? disculpe la patudez, pero sabe que no me acuerdo bien del L'Hopital. ¿Cómo se aplicaba? No está bien, es importante que lo tengan claro, así que lo vamos a aplicar. Ya, ¿por qué se pudo aplicar L'Hopital acá? Porque si yo evalúo directamente, da seno de 0 es 0. Y seno de, o sea, x evaluado en 0 es 0, obviamente. Siempre que yo tenga 0 partido en 0, o infinito partido en infinito, puedo aplicar L'Hopital. ¿Y qué significa aplicar L'Hopital? Derivo arriba y derivo abajo. Y vuelvo a calcular el límite. ¿Sí? La derivada de seno es coseno, la derivada de x es 1. Vuelvo a calcular el límite, en este caso se puede evaluar directamente, da 1 partido por 1, que es 1. ¿Sí? Así se aplicaba L'Hopital. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, y volviendo a la explicación anterior, no es suficiente que si da 0 partido por 0, podría existir el límite. En este caso no existe. En el ejemplo que estamos viendo de dos variables, ya vamos a ver por qué. Pero podría existir. ¿Cuándo no podría existir? Si aquí tuviera algún valor distinto de 0, por ejemplo 10 partido en 0, si me da eso significa que el límite no existe. Pero siempre que tenga 0 partido en 0, existe la chance de que el límite exista. Ya, entonces volvamos al
problema. Entonces vamos a hacer la técnica de tomar caminos. ¿Sí? Vamos a tratar de entender eso de los caminos. Voy a partir haciendo dibujos. Entonces estamos en el plano X y ahí se están moviendo mis puntos X, Y. Y estoy interesado en acercarme al punto 0, 0 que está ahí. Esto lo vamos a correr para que podamos verlo todo. Ya, ahí, me quiero acercar entonces al punto 0, 0 que está marcado ahí, que lo voy a hacer en rojo mejor. Ya, entonces, ¿qué caminos puedo tomar? Ya, voy a tomar dos caminos distintos. Por ejemplo, puedo suponer que el X siempre es 0. ¿Sí? Me voy por el camino 0, y. ¿Y cuál es ese camino? Sería este de acá. ¿Sí? Me voy acercando a 0 por aquí. ¿Sí? Todos estos puntos de acá tienen coordenada 0, y, ¿cierto? Es un camino posible para acercarme a 0. Ya, ¿por qué otro camino nos podemos acercar? Bueno, también puede ser el 0, x. O sea, x, 0, ¿verdad? O sea, supongo que el y es siempre 0 y voy haciendo que el x nomás se acerque a 0. Entonces ahí estaría tomando este camino de acá. Entonces por esta red, o también por acá, ¿cierto? No importa por dónde. ¿Sí? Me estoy acercando a ese punto, al 0, 0. ¿Sí? Todos los puntos de acá tienen la forma x, 0. Ya. Bueno, veamos aquí la fórmula que pasa. ¿Sí? Con esos caminos va a ser suficiente para ver que el límite no existe. Me voy a ir por un camino y el límite me va a dar una cosa, me voy a ir por el otro camino y me va a dar otra cosa. Y aquí voy a escribir de nuevo la función para que la tengamos a la vista. X cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces por el camino 0, y primero. Ya, entonces el límite que está ahí de... bueno, el x es 0, ¿cierto? Siempre es 0. Por lo tanto voy a reemplazar la fórmula del límite. El x lo va a reemplazar inmediatamente por 0. Entonces el x ya no va, sería menos y cuadrado partido por y cuadrado. ¿Sí? El x estoy asumiendo que es 0. ¿Sí? Así que x, y tiende a 0, 0. Ya, y eso es lo mismo que el límite de x, y tiende a 0, 0. ¿De qué cosa? De menos 1. ¿Sí? Si ahí simplifico, me queda menos 1. O sea, bueno, el límite de menos 1. Pero el límite de una constante, al igual que antes, va a ser la constante. ¿Sí? Es como de valor en la función constante. Puedo evaluar directamente, me da 1. ¿Sí? Ya, entonces nos fuimos por ese camino y nos dio
que el límite es menos 1. Vámonos ahora por el otro camino a ver qué pasa. Entonces, en el otro camino todos los i son 0 inmediatamente. Ya, entonces aquí me queda el límite de... Ahora los i son 0, así que las dos partes de la derecha no van a ir. Me queda el límite de x cuadrado. Ahora le vamos a poner el 0 también. Partido por x cuadrado más 0. ¿Sí? El i vale 0. Profe, ¿no era el camino de x, 0? Claro. Sí. Que le puso x, y. Abajo. A ver, voy a revisar. De x... Ah, sí, cierto, gracias. Sí, aquí tengo que poner un 0. Ya, entonces ahí es el camino de x, 0. Sería tomar los i inmediatamente 0. Entonces me va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado, que eso es 1. Ya, y ahí como podemos ver, el límite no puede existir porque me fui por dos caminos distintos. Y en uno me dio menos 1 y el otro dio 1. ¿Sí? Como uno es distinto menos 1, el límite no existe. Ya, y bueno, cuidado con esto, ese teorema es solamente para ver que el límite no existe. Supongamos yo me fui por este camino y me dio 1 en vez de menos 1. Me fui por el otro camino, me dio 1. Eso no significa que existe el límite. Hay una infinidad de caminos extra que yo debo comprobar. Son infinitos, así que nunca los voy a poder comprobar, ¿cierto? Cualquier camino que a mí se me ocurra, un camino parabólico, una recta o algo extraño, que yo compruebe hartos caminos y que me dé siempre lo mismo, no significa que el límite exista. ¿Sí? Esto es solamente para probar caminos y ver que no existe cuando logro pillar dos caminos que me dan algo distinto. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner una observación. Este teorema sirve para ver cuándo no existe un límite. Ya, bueno, y como recurso de ayuda le voy a mostrar ahí cómo escribir eso de los límites en, por ejemplo, Symbolab. Ya, entonces ahí uno pone límite, lo puede escribir a mano o ocupa esto de acá. Y ahí viene predefinido por x, y tiende a infinito. Pero en vez de x voy a poner x, y entre paréntesis. Es súper amigable el programa. Y aquí voy a borrar el infinito. Y voy a poner 0,0. Voy a poner lo mismo que estábamos haciendo ahora. ¿Y qué vamos a poner acá? Ahí puse una fracción que la pueden poner también con ese símbolo de ahí, cuadrado partido por cuadrado. Entonces el cuadrado de arriba vamos a poner x al cuadrado menos y al cuadrado partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, ahí escribimos escribimos a la derecha la función de dos variables y a la izquierda el límite y que x, y le pedimos que se acerque a 0, 0. Bueno, ahí dice es divergente. Bueno, eso se ocupaba más para serie. No, también se ocupa para sucesiones, ¿sí? No converge. No converge a ningún valor, es divergente. Aquí, ¿qué camino se tomó? Ya, aquí tomó el camino x igual a 0.
¿sí? Dice junto a x igual a 0, el límite da menos 1. Bueno, ahí nos muestro los pasos. Ahí los pasos los tienen que hacer ustedes o comprar el programa. Y el otro camino que tomó es x igual a y. ¿Sí? Nosotros no tomamos ese camino, pero también se podría haber tomado ese camino. ¿Sí? Si uno toma el camino x igual a y, le da otro límite, les da 0. ¿Sí? Aquí el programa en este caso tomó ese camino y ese camino. Se fue por el x igual a 0 y por x igual a y. ¿Sí? Veamos que también sirve el x igual a y. ¿Cómo comprobaríamos eso? Si tomo el camino x igual a y, es como puedo poner xx, por ejemplo. ¿Sí? Porque x igual a y. Entonces aquí queda límite de x, y tiende a 0. Ahí arriba era un menos. De x cuadrado menos x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Me da el límite de 0 partido por 2x cuadrado. Ahí de nuevo de x, y tiende a 0, 0. Y eso es 0 simplemente. Aquí me va a dar 0. ¿Sí? 0 partido por lo que sea es 0. Entonces de hecho nos fuimos por un tercer camino y dio otro límite. Así que absolutamente discontinua esta función dada. Cuando uno trabaja en los números con las funciones reales, da un número por acá, un número por acá. Aquí pueden dar una gran variedad de límites por camino, digamos, no laterales como antes. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de ver que no hay límite. Eso va a ser lo más simple, ver que no hay límite. Ya, bueno, ahí tenemos otro problema. Esto lo vamos a... Ya, dejémoslo ahí por mientras. Ya, bueno, ahora nos vamos a dibujar. Bueno, solamente aquí voy a hacer dibujo. El último camino que hicimos, que lo voy a hacer en amarillo. Este era el camino en amarillo. El que nos íbamos por X era el camino en verde y el otro en azul. Ya, el camino en amarillo, y es igual a X. O sea, me estoy yendo por los X, X, que sería esta recta de aquí. Sí, por ahí me voy aproximando. Y por los tres caminos dio un límite distinto. Ya, ahí tenemos otro problema. Tenemos que nuevamente determinar si existe el límite. ¿Sí? Voy a dejar un minuto para que lo piensen a ver si quieren probar algún camino. Pueden probar por los mismos que hemos visto. ¿Sí? Entonces les sugiero, no lo voy a hacer inmediatamente, pueden tratar de hacerlo, los sugiero seguir los siguientes caminos. O sea, un camino puede ser bueno, el camino x igual a 0 o y igual a 0, pongámosle 0, y, en este caso todos los x son 0. Un segundo camino fue el que nos recomendó el programa, que era que x fuera igual a y. ¿Sí? En el camino de arriba x es igual a 0 y en el camino de abajo
X es igual a Y. ¿Sí? Entonces, traten de hacer el cálculo. Si quieren les muestro la otra parte de la pizarra para que se guíen. Y me dicen si les da límites distintos o qué es lo que les da. Bueno, aprovecho de mirar el chat, que esto no me avisa cuando hay alguna consulta en el chat. Ya, bueno, oportunamente vi el chat porque querían ver la página. Ya, también me comentan que está caída la página. Si es el caso, quien no haya podido entrar por la página, escriba presente. Si quiere puede hacerlo ahora. Ya, y voy a devolverme a la página anterior. Espero que hayan alcanzado a copiar el problema. Nos devolvemos a la página anterior para que se puedan guiar. Profe, pero según los caminos que están ahí, lo que tenemos que hacer es reemplazar el X, ¿no? En el camino de abajo, claro, en el primer camino se reemplaza x igual a 0. Claro. Y en el segundo camino se puede reemplazar el y por un x, como lo escribí ahí. O quedan los dos como y, porque y es igual a x, no importa cuál cambie. Sí, pues. Sí, Y luego, claro, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, y les dejo eso para que sigan. Profe, en las dos me dio 0. Yo tomé el camino 0,i y el camino x,0 y en las dos me dio 0 si no me equivoco. Sí. Ah, ya. ahí me dio el límite de y sobre y cuadrado y me dio el límite de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Ya. Bueno, respecto a lo que dijo el primer compañero, sí, da 0 por los dos. Y respecto de lo demás, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que da. Ah, está multiplicando por eso. Sí, está multiplicando. Sí, si quieren les doy unos segundos más. Eso es verdad. Sí, da 0. Sí, da 0 y también da 0 con x, y, 0. ¿Sí? Hay un ejemplo en que si calculo dos caminos y me da igual, no necesariamente va a existir el límite. ¿Sí? En este caso les adelanto que aquí va a dar un valor y aquí va a dar otro. Ya, a ver. Entonces aquí me da el límite de x, y tiende 0. Ya, el x vale 0, así que arriba me va a quedar 0. Y abajo queda 0 más y cuadrado. Bueno, y eso para... No vamos a seguir escribiendo, eso es 0, ¿cierto? Va a quedar el límite de 0. 0. Ya, el otro cálculo de algo distinto. Entonces aquí se podía poner XX o y. Entonces, en este caso puse XX. Va a quedar el límite de el y vale x también, así que me queda x por x cuadrado, partido por x cuadrado más x cuadrado. O sea, va a quedar el límite de x cuadrado partido por x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. De ahí no voy a escribir no me quedó espacio, pero hay que poner eso de ahí. Ya, y eso se simplifica. Arriba queda un 1 entonces, y abajo un 2.
Y el límite de un medio, de la función constante un medio, es un medio, no hay nada que evaluar ahí. Entonces ahí logramos encontrar dos caminos donde los límites son distintos. ¿Sí? Van a haber algunos caminos que dan lo mismo. Si hubieran probado el camino x, 0, también les hubiera dado 0. Entonces hay que tener mucho ojo, lograr pillar el camino. Ya, aquí Profe, tenemos. entonces, si dio un medio, ¿qué quiere decir de la ya. operación? Sí, Del límite, perdón. voy a escribir la. Ya, el teorema decía que si el límite existe es único. Como aquí me dieron dos límites, no puede existir el límite, porque si existiera sería único, entonces el límite no existe. Tiene que, todos los caminos, bueno, el límite va a existir solo cuando hay un único límite. Si yo logro encontrar dos que me den distintos, significa que el límite no existe. Ya, si yo pruebo 100 caminos y los 100 caminos me dan un medio, por ejemplo, no estoy probando que el límite exista. ¿Sí? Yo podría probar muchos caminos donde me da 0, pero de repente el camino número 21 me da un medio y se fue todo, se me cayó todo. ¿Por qué dice que no existe, profe? Disculpe que se me cortó justo ahí. Ah, ya. Ya, al igual que en el caso de una variable, el límite, si el límite existe, es único, no puede haber dos límites. ¿Sí? Entonces aquí llegamos, nos fuimos por cierto camino y llegamos que el límite era 0. Pero nos fuimos por otro camino y llegamos que era un medio. Por esa razón no existe. Todos los caminos que a mí se me ocurran me tienen que dar Profe, el mismo valor. pero ¿Sí? en ese caso que el límite no exista, ¿cómo yo sé si solo hago los 3 primeros límites y después no llego, por ejemplo, al límite 21? Y justo el límite 21 es, o tengo que hacer todos los límites para poder saber si existe o no. Para que existe siempre tiene que dar el mismo límite. Pero yo no puedo probar todos los caminos existentes. ¿Cierto? Hay infinitos caminos. Pero bueno, con un poco después de uno hacer harto ejercicio, se le ocurre ya, yo creo que por este camino va a dar distinto. ¿Sí? Si yo logro encontrar dos caminos en donde me dé distinto límite, como este caso, el límite no existe. Eso es la única manera en que se aplica el teorema. Creo dos caminos donde me da distintos límites, el límite no existe. ¿Sí? Es la única manera de aplicar el teorema. Solamente sirve para demostrar que no existe el límite. ¿Sí? Ahí lo dejé en verde. Sirve para ver cuándo no existe el límite. Ya, veamos algún ejemplo donde sí existe. Sí, vamos a ver un par de trucos que se pueden hacer. Ya, a veces podemos hacer un cambio de variables para pasar de un límite de... O sea, para pasar a un límite de una variable. ¿Sí? A veces podemos hacer un cambio de variables para pasar a un límite de una sola variable. Ejemplo, calcular este límite. ¿Sí? Ya, lo que se hace es lo siguiente, se hace un cambio de variables de este tipo. Bueno, voy a poner cambio de variables. Ya, voy a hacer h, por ejemplo, igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿a dónde tiende h cuando x cuadrado más y cuadrado tienden a 0? O sea, bueno, aquí estamos calculando un sublímite.
¿Cuánto es este límite de acá? El que encerré ahí en una nube. Ese es el límite más sencillo, que es evaluar solamente, ¿cierto? ¿Le da 0? Claro, ¿cierto? Reemplazo el x por un 0, el y por un 0 me da 0 más 0, 0. Ya, yo definí h como x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué pasa con h cuando el x como y tiende a 0? Según vimos acá, da 0 el límite. Así que h tiende a 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estos cambios. El nuevo límite que va a quedar, voy a reemplazar todas las partes donde sale x cuadrado más y cuadrado por un h. ¿Sí? Va a quedar así, ¿cierto? Y esto lo reemplazo por un h y el denominador también lo reemplazo por un h. Ya, ahora todo depende de h. Así que voy a hablar de h. H tiende a 0, de acuerdo a lo que pudimos ver ahí arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, el límite, llamémosle 1, va a ser igual a esto de acá. Bueno, y ese límite lo calculamos un poco antes. Eso daba 1, es un límite conocido. ¿Sí? El límite de h tiende a 0 de esa nueva h partido por h es 1. Por lo tanto, ese límite que está ahí vale 1. ¿Sí? Cuando aparezca algo repetido de tal manera que yo lo pueda reemplazar por un h, ¿sí? O por cualquier letra, ahí yo ocupo el h porque a veces se ocupa el h, la reemplazan y ven el nuevo límite de h, en este caso tendría a 0 también. ¿Y por qué le da 1? Ah, este es un límite conocido, o pueden ocupar L'Hopital. ¿Sí? Lo hicimos un poquito más atrás. Ah, ya sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, estaba por ahí, pero es un límite conocido o que también se puede calcular por L'Hopital y da 1. ¿Sí? Y ahí tienen un ejemplo donde se puede calcular el límite, cuando yo puedo hacer una especie de cambio de variable, como el que está acá. Entonces ahí nos fijamos que se nos repetía el x cuadrado más y cuadrado, arriba y abajo. Entonces digo, ya voy a transformar este límite de dos variables a uno de una sola variable, definiendo h igual x cuadrado más y cuadrado. De esa manera todo me va a quedar en términos de h. Teniendo todo en términos de h, tengo que ver a dónde tiende h cuando x, y tiende a 0. ¿Sí? Esto es h. ¿Sí? H dijimos que era x cuadrado más y cuadrado. Bueno, en este caso era súper simple calcularlo porque era evaluación directa. Este límite da 0, por lo tanto, h tiende a 0. Y ahí escribimos el nuevo límite de integración. ¿Sí? Es un ejemplo de cambio variable. Ya. Ya vemos otro ejemplo donde se puede calcular el límite. Profe, ¿Sí? en ese solamente queda así, con el cambio variable. No, porque esto de acá es igual a esto de acá, y esto de acá, si este otro límite de una variable lo sabemos calcular, da 1. ¿Sí? Esa es la respuesta. El límite lo calculamos, hicimos un cambio de variable, esto es igual a este otro límite de acá, y este otro límite de acá es fácil calcularlo, me da 1. Ahí termina. ¿Y Calculamos el límite. no se puede hacer de otra forma?
O sea, probablemente existe un truco más complicado, pero esta es la manera, digamos, estándar de hacerlo. Ah, ya, gracias. Sí. Sí, la idea del problema es que se nos repetía cierta polinomio, digamos, el x cuadrado más y cuadrado se me repetía ahí abajo, entonces yo le llamé h. ¿Sí? Ahora todo me quedó en términos de h. ¿A dónde tiende h? Aquí lo calculamos, h tiende a 0 cuando x, y tiende a 0, que era como estaba planteado el problema original. Entonces de ahí salió ese h tiende a 0. Y esa es la única manera de hacer este tipo de problemas. Ya está revisando el chat, pero parece que no hay más comentarios. Están diciendo presente nomás. Ya, aquí hay otra técnica. Una técnica de comparación. Sí, veamos este ejemplo. Entonces la idea es la siguiente. Observemos esto que hay aquí, el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más x cuadrado partido por x cuadrado más y. Esto es el análisis que tenemos que hacer. Ya. Déjame pensar un poco. Ya, bueno, este problema no está bien hecho, vamos a hacerle una modificación. Ya, a ver cómo le ponemos acá. Ya, lo vamos a hacer de esta forma, así para que entiendan la idea. Ya, supongamos tengo eso de ahí. Ya, entonces aquí la idea es jugar con desigualdades. Por ejemplo, esta expresión de acá, díganme si están convencidos o no, es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que eso es mayor o igual que 0 sin importar los valores de x de y? X e y no pueden ser 0 a la vez. Eso es lo único, porque si no se me haría 0 abajo. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo x al cuadrado positivo. Y al cuadrado, bueno, positivo también. Tengo este número positivo al cuadrado, más positivo que todo. Sigue siendo positivo, ¿cierto? Y abajo que tengo, estoy dividiendo por algo positivo. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es positivo, y al cuadrado es positivo, y x al cuadrado es positivo. Si lo sumo entre ellos, suma de números positivos sigue siendo positivo. Por lo tanto, a menos que esto sea 0, siempre va a ser mayor que 0. Ya, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a quitar esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado al cuadrado partido por x cuadrado más
y al cuadrado. Ya, ¿por qué esto es más grande que lo anterior? Porque fíjense que lo único que cambió fue el denominador. ¿Qué pasó con el denominador? ¿Cuál es más grande, ese denominador o este denominador? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Claro, es más grande porque le estoy sumando x a la cuarta, que es positivo. ¿Sí? No podríamos decir lo mismo si hubiera un 3. Ahí no estaríamos tan seguros porque si el x es negativo, no necesariamente va a ser más grande, pero en este caso, como es positivo, yo le estoy sumando algo positivo al denominador, va a ser más grande que el denominador de la derecha, y como el denominador es más grande, el de la izquierda, va a ser más pequeño esto que está aquí. Si estoy dividiendo por algo más grande, me da un valor más pequeño. Ya, pero ¿qué es esto de la derecha? ¿Sí? Lo de la derecha podemos simplificar. ¿Sí? Tengo x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Para no crear confusión lo voy a hacer de esta manera. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo. Por lo tanto, aquí yo puedo simplificar. Bueno, y a la conclusión de que llegué es a que mi expresión es menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. Ya, entonces lo vimos sin importar los valores que uno le dé a x ahí. Vimos que esto se cumple. Como para cualquier valor se cumple, también se va a cumplir para cuando yo aplique el límite. ¿Sí? En este caso el límite de x, y tiende a 0, 0. De esta misma expresión. Ya, ¿y cuánto vale el límite de la derecha? ¿Cero? 0, ¿cierto? Sí. Podemos hablar directamente y da 0. Entonces este límite está entre 0 y 0. No le queda otra opción que ser 0. ¿Sí? Probablemente en cálculo diferencial es probable que hayan visto un teorema que le llaman teorema del sándwich, pero no siempre le llaman así, pero sí lo pueden buscar en internet, teorema del sándwich, que dice que cuando aplico el límite y el límite queda atrapado entre un valor, ese es el valor del límite. Entonces el límite está entre 0 y 0. Tiene que ser 0, no queda otra opción. Ya. Entonces, bueno, esas son más o menos las técnicas que vamos a ocupar. No estamos tan interesados en límites, así que no vamos a aprender técnicas tan sofisticadas. Pero bueno, hay la literatura para el que quiera ver más de límites, pero no son tan interesantes a no ser que uno se dedique a ello. ¿Sí? Hay partes más interesantes de este ramo, cuando ya empezamos a derivar y a optimizar. Entonces terminamos con ver un poquito qué es lo que es la continuidad. La definición de continuidad es casi la misma que la continuidad que ya conocían.
¿sí? Tenemos una función que va de un subconjunto del plano a los reales. ¿Sí? D va a ser el dominio. Y tenemos un punto del dominio. ¿Sí? Los puntos son un punto en el plano en este caso. Estamos yendo del plano, enviando el número del plano a los reales. Entonces, ¿cuándo va a ser continua? Esta es la definición. F es continua en A, B. Si y solo si el límite de F, cuando X, Y tiende a... Ay, no se ve mucho. Cuando X, Y tiende a A, B, es igual a F evaluado en A, B. ¿Sí? La definición de límite, o sea, continuidad en A, era para una función de una variable, era la siguiente. El límite cuando X tiende a de F de X tiene que existir y ser igual a F evaluada en A. Ahora la misma idea, pero con dos variables. Entonces, en vez de F de A tengo F de A, B. En vez del límite de F de X tengo límite de F X, Y. Y en vez de X tiende a tenemos X, Y tiende a B. Ya, esa es la definición entonces. Calculo el límite y tiene que ser lo mismo que evaluar en la función. Y la idea de continuidad es la misma, ¿cierto? Que la superficie que dibujo la pueda dibujar o en este caso pintar tal vez, porque es una superficie, sin levantar la brocha. Antes era dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. La idea es que no hayan espacios, esté todo continuo. ¿Sí? Lo pueda pintar de un solo trazo. Ya, determinemos si esto es continuo. ¿Sí? En 0, 0. ¿Sí? Tengo una función que se define de cierta manera para todos los x, y distintos de 0, 0. ¿Sí? No puedo definirla igual para 0, 0 porque si evalúo en 0, 0 me da indefinido. ¿Sí? Esta expresión no se puede dividir por... Ninguna expresión se puede dividir por 0. Si hago x, y igual a 0 da 0. Ya, entonces veamos qué pasa aquí. Ya, y se define como 1 para x, y igual a 0, 0. Entonces vamos a calcular el límite de la función cuando x, y tiende a 0. Vamos a poner así los ceros para adquirir un poquito menos, como 0 vector, ¿cierto? El 0, 0. Ya, entonces vamos a hacer, al igual que antes, un cambio de variable. Ahora lo que se nos repite es el x más y. Bueno, jugamos la misma letra que antes, h igual x más y. ¿Qué me podría decir a dónde va a tender el h? Si el x, y tiende a 0, 0, ¿a cuánto creen que tienda el h? Ya, bueno, va a tender a 0. ¿Sí? Porque el límite, bueno, tenemos que calcular el límite de h cuando x, y tiende a 0. Eso es lo que hicimos antes. Ya, pero ¿qué es lo que es h? H es x, y. ¿Cuál es el límite de x más y cuando x, y tiende a 0, 0?
eso se puede evaluar directamente y nos da 0. ¿Sí? Por lo tanto, h tiende a 0. Ese va a ser el cambio que vamos a tener que hacer. Entonces, aquí queda el límite de h tiende a 0 de la exponencial de h menos 1 partido por h. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? ¿Cómo calculamos ese límite? ¿Se puede evaluar directamente? Y aquí pasa si evalúo directamente. Si reemplazo el h por un 0, me da exponencial de 0, que es 1. 1 menos 1, 0. Arriba me da 0. Y abajo me da 0 también. O sea, se cumple la hipótesis que pide la regla del L'Hopital. Por lo tanto, puedo igualar esto al límite de h tiende a 0 de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 y la derivada del numerador es la derivada, bueno, derivamos término a término, la derivada de la exponencial es nuevamente la exponencial y la derivada de menos 1 es 0. O sea, va a quedar simplemente la exponencial de h partido por 1, que es la exponencial de h. Eso sí se puede evaluar directamente en 0. Entonces me da la exponencial de 0 partido en 1. Eso es 1, ¿sí? Porque la exponencial de 0 es 1. Ya, eso nos dio el límite de la función cuando tiende a 0. ¿Qué pasa? Bueno, y eso tiene que ser igual a f de 0,0. ¿Cuánto vale f de 0,0? De acuerdo a la definición de la función, cuando x, y vale 0, 0, me arroja el valor 1. Y está todo bien, ¿sí? El límite de la función me dio 1 y la función evaluada en el punto me dio 1 también. ¿Sí? Tengo uno por ahí, uno acá. O sea, se cumple la hipótesis. El límite, cuando x, y tiende a 0, 0, es igual a f evaluado en 0, 0. Entonces, es continua en 0, 0. Ya. Bueno, ya no queda mucho tiempo, así que voy a dejar de tarea también el último ejemplo que quería ver. No vamos a alcanzar a ver. Ya, aquí tienen que jugar con los caminos. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿existe algún valor de a de tal forma que la siguiente función sea continua en 0, 0? Esta función que está aquí. Este es un problema calcado de los que existían antes, pero en dos variables esta vez. ¿Cómo se hacían los problemas de continuidad cuando estamos definidos por partes? Uno calculaba el límite de la expresión de arriba, ¿sí? Lo calculaba, y si existía, ¿sí? Supongamos el límite de esto me da 1, entonces a tiene que ser 1, y de esa manera va a ser continua, ¿sí? Entonces básicamente lo que tengo que ver es si existe este límite, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿existe ese límite? ¿Sí? Si el límite existe, por ejemplo da 1, entonces yo digo sí, el valor de a para que esta función sea continua tiene que ser 1. Así se va a cumplir que el límite, cuando la función tiende a 0, 0,
es igual al valor de la función evaluada en 0,0. ¿Hay dudas de esto? Sí, no sé si alguien me quiso decir algo, no lo escuché muy bien. Bueno, la próxima vez partimos con esto entonces. Revisamos el ejemplo 2, lo dejo como desafío. Se ocupa un camino distinto. Les anticipo que esto no va a tener límite. Tienen que tratar de encontrar dos caminos distintos que me den distintos límites. ¿Sí? Ahí queda de desafío. ¿Sí? Los caminos que hemos visto hasta ahora son x igual a 0. Bueno, pongámoslo así, x, 0, y, 0, y vimos el x, x. ¿Sí? Pero podrían existir otros. ¿Sí? Ahí tiene que tratar de dar con alguno que haga que le dé dos límites distintos. ¿Sí? Hasta acá lo dejamos entonces. Ya nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Porque este viernes es feriado. Cuídense entonces, nos vemos la próxima vez. Chao, profe. Chao, profe, Cuídense. cuídese. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.